Apreciados hermanos y amigos, vamos a continuar y creo poner fin a nuestra meditación acerca de Josías, el joven rey que buscó a Dios. Y para ello vamos a leer el segundo libro de los Reyes, el capítulo 23, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice así la palabra de Dios. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya este día. En el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, le fue dicho a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarán en él, y todo te saldrá bien. Todo le iba mal a Israel, todo le iba mal a Judá, porque precisamente habían abandonado el libro de la ley. El libro estaba perdido, y hasta que no fue hallado, el pueblo deambulaba en el oscurantismo de la idolatría, de la superstición, del espiritismo, adorando a los dioses de las naciones de alrededor. Todo un fracaso, todo un cosechar de lágrimas y pérdida de tiempo. Hoy vamos a ver dos cosas: el poder del libro cuando fue hallado y la limpieza total que efectuó el rey Josías. Cuando hablamos del poder del libro, tenemos que ver lo que dice acá: cuando el rey hubo oído, dice del capítulo 22, verso 11, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué poder tuvo la lectura del libro?
para que el rey reaccionase, indignado de su conducta, la conducta de su padre, de su abuelo y de la nación entera, en haber abandonado, en haber perdido el libro. Rasgó sus vestidos. El libro de Dios abandonado, el libro de Dios perseguido y escondido, fue la causa de la vergüenza y la infamia religiosa de los siglos oscuros de la historia de la humanidad entera. Pensar que la misma cristiandad, los grupos de llamados cristianos en el pasado, torturaban a quienes leían el libro, la palabra de Dios, quemaban las Biblias, las quemaban, las incendiaban a nombre de Dios. ¿Qué cuenta dará la religión popular al Señor por tanta vergüenza, por tanto daño hecho a la obra de Dios? El libro hallado con el reconocimiento de su inseparable inspiración divina. El libro hallado con el reconocimiento de la autoridad absoluta de Dios. El libro hallado con la importancia esencial de todas sus partes y la obediencia franca de sus preceptos, doctrinas y prácticas, fue el potente factor de avivamiento de la Iglesia de Cristo en el siglo XVIII. Qué bueno es leer la historia, cuando en el siglo XVIII la Iglesia le dio toda la importancia al libro de Dios. El libro descuidado, el libro de Dios, la palabra de Dios descuidada, criticada y sustituida por las enseñanzas de la religión cristiana. El libro de Dios sustituido por enseñanzas humanas y por los estatutos y reglas creados por concilios y congresos eclesiásticos es la causa directa de las divisiones, sectas, herejías, y es la causa de cierto ateísmo forrado hipócritamente de una profesión cristiana en los tiempos modernos. Estos concilios y estos cambios de la religión llamada cristiana ha fomentado el crecimiento del ateísmo últimamente. En los días de Josías, el libro hallado y obedecido de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, como dice en el capítulo 23, el versículo 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro rey igual. Esto resultó, esta posición, esta postura, esta obediencia del rey Josías resultó en una fuente de ilimitado poder, de ilimitada influencia para Dios. La lección para nosotros es obvia, hermanos. Si en verdad buscamos la gloria de Dios, no la nuestra, y la bendición del pueblo de Dios, debemos volvernos con absoluta sumisión a su palabra, pues el avivamiento espiritual siempre ha sido, es y será el resultado de una abierta y veraz y fidedigna vuelta y retorno a las Sagradas Escrituras. Y como en este caso, esto comienza muchas veces en el corazón ejercitado de uno o más individuos. Y surge aquí una pregunta. ¿Hasta qué punto soy yo responsable de la falta de más y grandes bendiciones en la iglesia? ¿Soy yo el responsable?
analicemos nuestra vida. Y nuestro segundo pensamiento es la limpieza completa que hizo el rey Josías. Qué gran acontecimiento fue en la vida de Josías el descubrimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos que tienen Biblias nunca hacen tal descubrimiento? Porque no tienen cariño, no tienen apego, no tienen interés en el libro de Dios. Solo cuando se permite a la palabra entrar en el corazón y en la conciencia con el poder del Espíritu Santo y es recibida allí con quebrantamiento, sumisión y fe, es entonces cuando resulta en un verdadero hallazgo. Y esto siempre marca una época en la vida. Hermanos, busquemos con todo el corazón la palabra de Dios, el libro, quebrantémonos con sumisión y fe, para que este descubrimiento marque un hito de superación en nuestra vida espiritual, que marque un nuevo capítulo en nuestra vida cristiana, que marque una nueva alborada, una nueva época en nuestra vida. Josías, después de humillarse ante la palabra, convocó al pueblo a una reunión y leyó el libro en presencia de todos. Eso hemos leído en este capítulo 23, con el resultado de un solemne voto de parte del pueblo para obedecer la palabra de Dios. Y luego notamos lo siguiente. Primero, el culto de Baal y todas sus imágenes fueron destruidas, es decir, se eliminó todo vestigio de culto carnal que no tiene su base en las Escrituras. Segundo, renunciaron a los pecados carnales. Eso se ha leído en el capítulo 23, versículo 7. Había lugares de prostitución. No solo un culto carnal, sino pecados carnales. Las vidas fueron santificadas y lavadas en el lavacro de la palabra, como nos enseña el apóstol Pablo escribiendo a Tito. El pecado escondido en la casa de Dios, como en este caso, es la ruina del testimonio de la iglesia. Es allí donde debe comenzar el juicio. En la casa de Dios debe comenzar el juicio. De allí se comenzó a limpiar. En tercer lugar, los lugares altos fueron contaminados y derribados. Y el ceremonialismo ilegal dio lugar a una adoración ordenada en el santuario y en la celebración debida de la fiesta memorial, la Pascua. ¿Qué falta hace una limpieza semejante el día de hoy en la iglesia? ¿Qué falta hace hoy hombres como Josías que encuentren el libro y lo obedezcan? El Señor dijo en su oración en el capítulo 17, verso 17 de Mateo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué bien nos hace leer Jeremías el capítulo 15, el versículo 16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Amados amigos, amados hermanos, cuánta bendición ha recibido tu vida después de estas consideraciones breves sobre este joven rey Josías que buscó al Señor en su temprana edad. Cuánto bien te ha hecho a ti y a mí la actitud firme y decidida de un joven
que conoció y primero conoció al Señor, luego encontró el libro y se subordinó, se sujetó al libro de Dios. Quiera el Señor hacer que en nuestro medio surjan jóvenes que se encuentren a diario con el libro y amolden sus vidas a sus preceptos y mandatos. Bendiciones para todos.